En teoría ya estamos en vivo. Esto es tan raro. ¿Qué está pasando? Muy raro es. Yo me siento raro. Sí, Yo también. un par de vinos. Aguardiente por acá. Claro, diles que ya estamos en Va a vivo. tocar destapar un vinito. Yo O solo un mezcal. agua. ¿Lo que está tomando? La agüita. Solo fitness. Agüita con hielo. Ya está Fitness de en vivo, semana, vea. diles que estamos transmitiendo. Yo, doña Laura. Vamos a salir. Papi. No los puedo silenciar. Ya estamos ahí. Bien, amor, ¿y tú? Diles que ¿Qué ha empiecen. pasado en la vida? Amor, a ver, ¿qué te está tomando? Se me ha revelado. Ah. Como que nada. Ay, ¿y eso? Chicos, Me extraña. bueno, vamos a empezar. Está silenciado. Muchas gracias por estar acá, ¿cierto? A ustedes, a David, a Cata, a Castro, a Cristian, a Laura, Me escucho, ¿no? y a toda la gente que está conectada en este momento. Pues yo quiero, pues, como agradecer sobre todo a la No, gente que nos porque está viendo y que se va a ir conectando en el Facebook Live. Hoy es una fecha muy importante para nosotros, una más porque volvimos a estrenar la película, esta vez en una plataforma como Movies, ¿cierto? La que van a tener acceso para la gente en Colombia por ahora, y próximamente pues vamos a estar, esperamos que en otros países del mundo, para la gente que nos ha preguntado. Más que esto es como un encuentro entre un montón de gente que cumplió un sueño, ¿cierto? Que nos ayudaron a cumplir un sueño, que era hacer una película. Y mucha gente que supongo que está en el Facebook conectada también tiene ese mismo interés, o nos ha acompañado o está en el proceso, ¿cierto? Y creo que en ese momento, por estos días, más que todo, a pesar de que es un mensaje que es recurrente en el cine, yo creo que por estos días más se puede, ¿cierto? El cine es muy poderoso y el cine se puede hacer, ¿cierto? Vamos que vamos a ir todos juntos de esta. Yo lo agradecer, antes de empezar la conversación con ustedes, nuestros invitados especiales, agradecerle a Movies, que sepan que ya está disponible la película para renta y venta en Movies. Acabamos de tener un experimento en Movies Live, que básicamente fue ver la película con un chat en el que estamos participando con la audiencia, como si estuviéramos en el mismo lugar, ¿cierto? Algo bastante significativo por estos días. Bueno, y todo esto nace de como de un anhelo y una nostalgia de nuestro estreno, que fue el 29 de agosto del año pasado. Estuvimos más de 6.000 personas en un parque en la ciudad de Medellín, y pues ahora no podemos estar tan juntos ni tantos al tiempo, pero bueno, la virtualidad nos puede ofrecer otros espacios. Le quiero agradecer a Madlock, ¿cierto? Que nos está sirviendo anfitrión en esta noche con la primera sesión de Madsenus. Madlock es coproductora de la película. A Nati y a Nico, un saludo. A nuestros socios en Estados Unidos, Amplitud, Pau, Hanna, Axel, Adriana Ángel de 235, a Catalina de la Poderosa y a Consuelo Castillo, un abrazo especial, que es nuestra madrina en este de promoción, ¿cierto? Que por aquí siempre la recordamos y la queremos mucho. Bueno, la metodología es muy sencilla, vamos a conversar entre nosotros y a escuchar a la gente que se vaya conectando al Facebook Live. Yo voy a ir administrando un poco las preguntas que vamos recibiendo en Facebook Live, pero yo tengo unas preguntas como para comenzar. Y antes quiero presentarle a la gente que está conectada, a estas personas que están viendo conectadas. Está Catalina Arroyave, nuestra guionista y directora, cofundadora de Rara Colectivo. Está David Escayón, actor protagonista de la película, comunicador audiovisual, músico, artista sonoro. Laura Tobón, ¿cierto? Realizadora audiovisual como de carrera, pero es escritora, tatuadora, una artista completa. Tapan, actor de televisión, de cine, profesional, ¿cierto? Que gran amigo
de este parche tan raro que logramos unir. Y por último, y obviamente no menos importante, está Carlos Conegra, más conocido como Castro, ¿cierto? Que fue uno de nuestros actores secundarios muy importante dentro de la narración, tanto Lucas en la película. Bueno, lo primero que me gustaría conversar es hablar de Catalina y los actores, ¿cierto? Que básicamente son esta mesa de trabajo que tenemos acá. Quisiera saber, porque Catalina, les cuento, más allá de escritora y directora, también tiene mucha experiencia y un interés muy grande en la dirección de casting y la preparación de actores. Entonces me gustaría que Catalina, antes de darle la palabra a nuestros actores, nos contara para ella qué significó unir esta gente tan distinta para hacer su primera película. Como molde esos personajes que vienen de unas diferencias muy grandes, pero que también los actores que los interpretan también tienen unas diferencias bastante grandes. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento a través de Facebook Live y a nuestros amados actores que están aquí conversando con nosotros hoy. Para mí, pues ahorita que estábamos viendo otra vez la película, ya llevaba unos días sin verla, me parecía muy impresionante que nosotros hayamos logrado hacer eso. O sea, eso que justo estás diciendo, convocar a personas tan distintas, a Cristian, a Laura, a Lesca, a Castro, todos los personajes de la selva, a que se animaran a hacer esto con nosotros. Yo creo que el proceso de la película fue especialmente hermoso en el momento en el que estábamos preparando a esos personajes. Trabajamos más de 3 meses. Con Cristian fue una cosa también muy especial porque a pesar de que él no pudo hacer parte de todo ese proceso de vínculo, y cayó así como con una exigencia muy fuerte de mi parte, ¿cierto? Yo necesitaba que él entrara de una en esas lógicas, y él venía de hacer otro personaje absolutamente diferente en una serie, ¿cierto? Como otra cosa, y a mí me parece como casi que un milagro, pues, que nosotros hayamos logrado que todos esos actores, todas estas personas que venían de esquinas tan distintas, se conectaran con nuestra película. Yo siento que pues que básicamente lo que pasa es que aquí hay una gente muy, muy talentosa, pues ni hablar de Laura, de Lesca, que son, yo siempre he dicho que son como seres muy especiales, pues que más allá de lo que hacen como artistas, son como unas personas que escuchan muchísimo, que están muy conectadas con su sensibilidad. Y creo lo mismo de Castro y de Cristian, o sea, que a pesar de que cada uno como artista es muy brillante, ¿cierto? En Alcolíricos, en todos los personajes que hace Cristian en las series, en las películas, tienen como un gran amor por trabajar con otros también y lograron abrirse a esta experiencia y logramos como que todo el mundo estuviera en una misma frecuencia, como en una misma sintonía. Y yo creo que por eso pues hicimos Los Días de la Ballena. Creo que también esto tiene que ver con que nosotros como Rara, el parche del que nace esta peli, somos muy amigos, llevamos muchos años trabajando juntos, entonces yo siento que aquí hubo como una gran familia que fue haciéndose cada vez más grande, y esa es mi sensación todavía, pues yo los veo a cada uno de los que están acá y me da así como mucha emoción, me da mucha felicidad. Sí, siento mucho amor, pues, entonces me parece que ahí hay como un poder que tuvo la peli, que todavía tiene de convocar gente muy hermosa, y eso creo que es como un gran privilegio. Bueno, gracias, Cata. Yo no me presenté, acabo de caer en cuenta. Para los que están en el Facebook Live y no me conocen, yo soy Jaime Guerrero, yo soy el productor. Y creo que fui con Cata la primera persona que entabló relación con Cristian. Y yo le quiero hacer una pregunta a Cristian en ese momento, porque fue una negociación compleja, no por el tema que uno se imagina con un actor de televisión, un actor profesional, en cuanto al presupuesto y demás, porque Cristian tiene un amor profundo por el cine y se enamoró de Cata, se enamoró de nosotros, del parche, Medellín y de la película desde el principio, siempre nos lo ha confesado, pero fue los tiempos, ¿cierto?
los tiempos, en este momento está en un momento bastante importante de su carrera, ¿cierto? Lleva unos años con una serie de personajes muy interesantes, no solamente en Colombia, sino pues, a nivel latinoamericano, muy importante. Yo quisiera preguntarle, porque no lo sé yo, desde el lado de él, cómo fue recibirnos, qué significó ya después mirando el tiempo, pues con el tiempo, La ballena para vos, ¿cierto? Como haber sacado esas semanitas dentro de ese mundo que es la televisión para hacer una película pequeña, ¿cierto? Con un crew joven en experiencia y también en años, pero ¿qué significó para vos en ese momento como toda la invitación y ya desde ahora, desde la perspectiva? Bueno, primero quiero saludar a todos. Yo me siento rarísimo saludando a una mano de gente que no veo, pero, pero bueno, quiero a todos los de Facebook Like y a todos Live y a todos ustedes. Oiga, parceros, lo siguiente. Hablando de que era un crew joven, que era gente joven la que estaba haciendo la película, para mí eso tenía más valor porque la experiencia iba a ser diferente. Al juntar todos estos ingredientes que se juntaron para esta película, obviamente habían cosas que yo sentía que iban a ser diferentes, donde yo iba a aprender, donde lo que yo iba a hacer iba a aportar, porque es que es dos vías. Lo que yo iba a hacer iba a aportar y lo que yo iba a recibir era mucho aprendizaje y fue así. Yo de la película de Los Días de la Ballena yo aprendí muchísimas cosas. De hecho, creo que aprendí más de las que tal vez pude dejar. Porque para mí fue un reto, para mí fue un taller, después de tantos años de estar haciendo televisión, cine, series, teatro, lo que sea. Para mí el toparme con los momentos que me encontré en Medellín, lejos de la zona cómoda, con gente muy talentosa, nueva, donde los estilos cambian, donde uno tiene que estar en un contacto, siempre tratando de aprender y de buscar los contrastes para uno sintonizarse con esos contrastes, es mucho más difícil que llegar a hacer lo que uno siempre sabe hacer. Los Días de la Ballena no fue eso, fue llegar a desnudarme, a quitarme mil cosas, mil capas. En especial estaba haciendo La Reina del Sur, que era una serie de suspenso, truculenta, para otro ritmo, otro cuento, otra narrativa, que para mí son válidas. Yo como actor respeto absolutamente todas las formas de contar nuestras historias, porque si no, creo que sería un irrespetuoso con muchos de nosotros. Pero el llegar a Los Días de la Ballena fue en peloto completico. Y cuando entré al set la primera vez, la que me terminó de pelotar fue Catalina, porque me dejó flat completamente. Cuando comenzó a pedirme cosas, y esto, vale, y esto, y acá, y lo otro. Yo no había ensayado, no había podido ensayar con ustedes, no había podido oír el tono, el ritmo. Obviamente ustedes venían de un rodaje de muchas semanas a bajito, oyéndose ustedes, y llego yo con la propuesta del actor, donde yo mismo me sentí desde el primer segundo arriba, y yo mismo sabía que me tenía que bajar, y conté con una directora que me tuvo la paciencia, el amor, el talento, para que entre los dos nos tradujéramos lo que queríamos y lograr una sinergia muy bonita para todo esto. Pero me acuerdo mucho de ese primer día, que yo me acuerdo que yo por dentro decía, vamos, hermano, vamos, esto no puede quedar ahí, vamos, tú, no, ¿qué tal cosa? Dale, Cris, que pam, pero en lugar de tomarlo como un bombardeo y como sentirme mal y como sentirme como, puta, no voy a poder, al contrario, lo tomé como un reto, que dije, parcero, aquí lo voy a poder y voy a llegar al tono en que está esta película y que están todos estos pelados, porque lo voy a hacer. Y así creo que lo logré, creo que lo hice, tanto que hoy me pregunta la gente, y si no me lo preguntan les digo, que uno de los personajes más difíciles que he hecho en mi vida ha sido el personaje de Los Días de la Ballena, por ser primero, un personaje blanco, segundo, un personaje con matices muy orgánicos, exageradamente orgánicos, y tercero, buscar un papá paisa clásico de la Medellín, de la cual no soy. Se nota, Cristian, se nota. Sí, para nosotros fue un aprendizaje también muy grande tener. Yo me acuerdo que veníamos como un poco nerviosos por querer, de cierta manera, simular un protocolo con un actor profesional, pero yo creo que te diste cuenta desde el primer momento que también nosotros somos como un parche de amigos normal y tratamos como
tal, y también fue muy bonito haberte recibido así, ¿cierto? Que vos estuvieras Hermano, tan desde tranquilo. que me tomé, y hago un desde paréntesis que ahí me cuando... tomé, Jaime, desde que me tomé la primera cerveza, el primer día, con ustedes, con unos pelados, metiéndole, perdón, las huevas a este proyecto, yo dije, hermano, yo soy de este parche y lo voy a hacer como este parche. Sí. Ahí tiene una anécdota medio divertida con el tema que dijiste de sacarte la zona de confort, ¿cierto? Te pusimos en un hotel cerca al barrio de la clase social en que era tu personaje y la cama estaba un poquito dura, ¿cierto? Que nos lo mencionaste. Literal, Sí. sacado de la zona de confort. Pero, sabes que fui muy feliz, me quedé en Laureles, yo salí mucho a caminar, pasé por ahí, iba a los estanquitos, me volví un habitante más del barrio y eso me ayudó esos 15 días que estuve, 10 y pico días que estuve metido, me ayudó y me ayudó mucho la amistad con todos ustedes porque eso me ayudaba también, así no lo crean, como a la perfección del personaje, el sentirme más de la casa, más de ahí, más de Medellín, tanto que varios de ustedes pensaban que yo era paisa. Bueno, mucha gente por fuera cree que soy paisa y no soy paisa. Bien. Bueno, yo voy a seguir con Carlos, con Castro. Le tengo una pregunta, o quiero que nos comparta algo que a mí me pareció bastante importante del trabajo con vos, y es que me voy a ir primero hacia la parte de promoción de la película y antes te hago la pregunta con el tema de la parte en que trabajamos ya pues como tan de la mano durante el rodaje. Nos acompañaste en varios momentos de la promoción en Medellín y en Bogotá y fue muy, muy bonito ver el cariño que la gente te tiene, ¿cierto? Que la gente te tenía a vos por ser parte de Alcolíricos, que significa mucho para mucha gente en Colombia. Bogotá sobre todo fue sorprendente la gente como te recibía, chicos que en Distrito Ballena, que fue un preestreno que tuvimos en Bogotá, nos pedían el favor de que les guardáramos entradas para el estreno en la Cinemateca en Bogotá porque te querían conocer y los llevamos, ¿cierto? Te pedimos el favor inclusive de saludarlos y fue bastante bonito porque era un cariño que nosotros también sentíamos desde afuera, ¿cierto? Sin conocerte. De hecho, cuando hicimos el casting, nos da un poco de temor que se relacionara demasiado la película con Alcolíricos, pero nos convenció algo que vos dijiste y que acá es donde tiro la pregunta, y es que nos dijiste quien actúa en la película es Carlos, quien canta en Alcolíricos es Castro, ¿cierto? Entonces yo quería preguntarte para Carlos, ¿cierto? Para Carlos, ¿qué significó los días de la ballena? ¿Cierto? Y si ese impacto que de pronto puede haber generado la película en tu vida personal como Carlos vio afectado para bien o para mal a Castro, o que Castro, ¿cierto? Que el artista que sos en la música de Castro nutrió al personaje de Lucas en la película. Bueno, primero que todo, muy agradecido con todos ustedes. De antemano digo que fue una experiencia demasiado bonita y muy, muy llenadora. Como lo decía Cristian, el entorno y la energía que estaba pues en todo el equipo de trabajo era demasiado positivo. Todo el mundo estaba como con esa mentalidad de vamos a sacar este proyecto adelante. Eso se siente y como todo el mundo camellando sin ánimo de lucro, solamente como viendo como el mayor satisfacción que tenemos acá es sacar esto y que esto se logre y así fue. No, yo creo que todas las cosas que yo aprendí en la película y todo lo que sucedió en torno pues a lo de la película me ayudaron mucho, incluso con la vuelta del rodaje y todo eso. Yo estaba por esa época estaba en el previo de un álbum del grupo y estaba como en una situación pues personal y pues, en general dura, y yo creo que la película me ayudó como a ver eso a un lado.
como a esparcir uno como la mente, como a enfocarse como en otra cosa, como para volver a oxigenarse, para enfocarse ya como a lo musical. Y yo creo que mucha seguridad. Yo creo que la película a mí me dio mucha seguridad como persona, como artista. Y lo que te digo, lo que me acabas de decir de lo de que yo quería que fuera Carlos Andrés en la película, es porque también sentí como esa necesidad de que no se enfocara como que la película, como lo que hace un actor pues normalmente, que si en una película o una novela hace un papel de bueno, en la otra no puede ser ese papel de bueno, él va a hacer un papel de malo ahí, entonces tiene que cambiar todo el formato. Entonces yo quise como que aportar pues de parte mía como ese concepto, por así decirlo. Entonces quise más como sacar cosas de las que yo no tenía ni idea. Me quería como redescubrir en la película. No tanto en la película, en ese papel pues, en el papel de actuación, porque cuando uno graba un video musical está como en otro modo. Está más que todo como la intención basada en la música, pero aquí era algo como desde cero. Entonces yo sí quería como descubrirme, porque ya digamos Castro de Alcolíricos ya tiene su esencia y ya se sabe cómo es. En cambio, Carlos Andrés como actor todavía estaba como por descubrirse. Y pienso yo como que lo logré más que todo como en la parte, y me lo han dicho mucho. Me han dicho mucho que Lucas tiene como esa esencia de Carlos Andrés. Es que es una persona como seria, callada, pues noble, como que con una experiencia pues adquirida durante pues tanto tiempo de haber volteado pues con tantas cosas. Entonces yo creo que eso fue como algo muy importante y fue como el aporte que yo le puedo dar pues al personaje. Entonces de antemano pues digo eso y como te decía, la experiencia, la seguridad que aprendí en la película, la concentración, yo creo que en general todo, y me ayudó mucho también para mi profesión. Y en general, volver a decirlo de antemano que fue muy bacano pues haber conocido a todo el equipo, todo el mundo con muy buena energía y todo el mundo aportándose, todo el mundo dando lo mejor de sí y ayudando también a los demás a que también sacaran como esa magia de por dentro. Carles, a los que no estuvieron en Medellín de pronto en la premier del 29 de agosto, pero yo creo que tenemos en la memoria una noche muy especial. Nosotros, para los que no saben, estrenamos la película en el Parque Los Deseos con el apoyo de la Secretaría de Juventud de la administración pasada de la ciudad de Medellín. Y en el estreno, posterior al estreno, Alcolíricos hizo un toque, ¿cierto? Y fue una cosa multitudinaria, o sea, lo que fue la película, una cosa que nosotros no esperábamos, de 200 sillas que pensábamos poner, el parque llenó con 6.000 personas y el concierto llenó Carabobo Norte, que es una parte ahora, desde hace unos años para acá, como muy importante para los eventos de ciudad en la ciudad, y el concierto tuvo una energía súper bonita, ¿cierto? Como que fue una noche cultural que yo creo que ninguno nos imaginábamos. Entonces yo creo que eso representa un poco como esa unión entre las artes con las que venían cada uno. Entonces yo me quiero quedar con eso porque ahorita ya le voy a preguntar a Laura y a Escayón algo sobre eso. Pero le voy a dar la palabra a Cristian en ese momento porque tiene unos compromisos en México con su familia, es domingo y demás, entonces lo queremos despedir para seguir conversando. Ya. Chicos, les mando un fuerte abrazo. Ustedes saben que a ustedes y a mi peli, porque le digo mi peli, los llevaré siempre en el corazón, y ese personaje tan lindo y esos personajes tan lindos que me regalaron siempre estarán conmigo. Ustedes son mi familia y mis parceritos en Medellín. Chicos, Lau, hija mía, sabes que te quiero. Castro, saludos, hermano, mi Cata. Chao, parceros, todos. Corazón para ti también. Bueno, medio, que la otra la tengo ocupada. Chao, mi Cata. Chao, Cris, muchas gracias. Chao, mi David.
Chau, chau. Nos vemos. Bueno, entonces con lo que estábamos conversando, le quería preguntar la misma pregunta a Laura y a David. Ustedes son colegas de nosotros, ¿cierto? Estudiaron comunicación audiovisual, ¿cierto? Lo mismo que estudiamos nosotros. Desde diferentes puntos de vista tienen el mismo objetivo, ¿cierto? Que es narrar de ciertas formas, ¿cierto? David tiene una experiencia en la experimentación sonora, Laura escribiendo guiones. Yo quisiera, parte artística y como esas búsquedas personales, cómo nutrieron los personajes y cómo salen ustedes después de haberlos interpretado. ¿Cierto? ¿Qué pasó en ese proceso de su primera vez como actores y qué creen del cine en ese momento, de ustedes como artistas? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Quién primero? Laura. Habla tú. Pues bueno, a mí la peli me llega como en un momento muy importante, sobre todo en la academia, porque yo justo estaba buscando prácticas en la universidad y pues no tenía porque yo quería hacer cine y el cine era más difícil conseguir prácticas y no quería meterme en ninguna empresa, pues como hacer la contadora y la community manager y esas cosas. Entonces, al llegar a la película, pues ya después de todo el proceso de casting y todo, pues con Cata hicimos como un plan, por decirlo así, para que a mí me valieran la película con prácticas. Y el plan consistía en que ahí va el crecimiento, pues como en el ámbito como de la carrera y de todo, porque el punto en la película para mí era la creación de personajes. Entonces, como yo veía dirigir a Cata y como la dirección de personajes, pues ya verla como desde un personaje mucho más clara. Y en la creación, pues como el personaje en sí, que pues al final fue un proyecto que, pues un trabajo que le entregamos a la U, diciendo cómo se crea un personaje, pues como más a fondo, porque digamos yo como guionista me he dado cuenta que como estamos pensando en tantos personajes, no tenemos tiempo de pensarlo 100%, en cambio uno como actor simplemente está haciendo uno, entonces desde 100% está en ese único personaje y se llega uno a hacer más preguntas, entonces creo que me ayudó a pensar personajes mucho más completos, como en mí misma, como a preguntarme más cosas y sí, en hacer como guiones muchísimo más, o pensar guiones mucho más estructurados. Que para nosotros también fue muy importante el trabajo que hiciste con Cata, porque la práctica, o sea, fue muy bonito eso, ¿cierto? Pues eras la protagonista de la película, a la vez eras la practicante de dirección, que estaba haciendo un trabajo para la universidad enfocado en que era dirigir, que también te interesa, que era escribir un personaje, que es lo que más te interesa, ¿cierto? Eso fue muy bonito también, ¿cierto? Eso yo creo que también retrata un poco el tipo de película que armamos, ¿cierto? Que era como un montón de gente unida por unos objetivos muy similares. Muy bonito. Yo quiero invitar a la gente que está conectada, si tiene alguna pregunta, en un comentario ahí mismo en el Facebook Live, nos la hacen, que la recibimos acá y la compartimos para que conversemos. Le doy la palabra entonces a David para responder la pregunta que acabo de hacer. Bueno, yo también estudié comunicación audiovisual y nunca me había interesado pues en sí realmente como por el cine y cosas así. Siempre como que me interesó más como el arte electrónico, como el arte en general y el video y la música y el sonido. Y eso me fue llevando como a estudiar mucho como la estética, ¿cierto? Como la estética del espacio en general, ¿cierto? Y pues ya como a enloquecerme un poquito con eso, ¿cierto? Me gustaba mucho leer sobre estética, sobre el espacio y ahí había muchos libros que hablaban como quien evalúa la estética es el personaje que la habita, ¿cierto?
entonces como que el personaje, entonces ahí como que me interesé mucho por las personas, ¿cierto? Como por el ser humano en general. Y cuando llegué a la peli, vi que era como, pues, crear un personaje, hacer como una película, que nunca había querido hacer cine, pero estar delante de la pantalla y hacer un personaje me parecía algo muy interesante, ¿cierto? Como construir junto con Cata como el personaje, pues, no sé, como saber qué hacía, qué estudiaba, pues, qué hacía antes, qué era lo que le gustaba, cómo era su cuarto, como entender todo eso y hacerlo como, pues, como vivir. Parecía muy interesante, digamos, como a todo ese pensamiento que quería como entender, ¿sí? El ser humano en general, como de habitar los espacios y así. Entonces, cuando hice la peli fue una experiencia muy, pues, muy interesante porque podía ver como todos los, pues podía ver la peli, estaba pensando más en la peli en general, pues que mi personaje aportara en sí a eso, a ese mundo, en la peli quería como crear toda esa dimensión, pues, y, y bueno, no sé, yo creo que lo logramos, sí, porque entonces el trabajo pues con todos fue muy interesante porque todos son muy buenos en lo que hacen, sí, parecía muy bacano todo lo que hacían, y, y ya después de que se terminó la peli, también creo algo que dio Castro, como que la peli también me dio como una fuerza, una, pues como creer en uno, ¿cierto? Como, pues Cata lo repite mucho y lo repite mucho por ahí y es muy cierto, pues como la valentía, pues, enfrentarse a los pequeños momentos que uno tiene y después de que salí, pues me llevo eso como con mi carrera artística también, ¿cierto? Y hago música y como dar pasos y seguir haciéndolo y seguir grabando, fue bastante interesante eso. Qué chimba. Eh, eh, yo creo que eso nos pasó mucho, ¿cierto? Nutrirnos cada uno con el trabajo del otro. Es muy bonito. Yo quiero hacer una pregunta a Cata mientras voy llamando a unas personas muy importantes porque no quiero dejar de aprovechar este espacio, como creo que muchas personas lo estamos haciendo en esta cuarentena, que es volver a conectar con gente con la que hace rato no hablamos, simplemente por la certeza de que podemos encontrarnos en cualquier momento, ¿cierto? Y ahora esa certeza pues como que está cortada por unos días, ¿cierto? Entonces voy a ir llamando a algunas personas que se van a ir conectando, pero le quiero preguntar a Cata, y para que vayan pensando también Castro y Laura, para Cata, ¿cuál fue el momento más difícil en la dirección de nuestro rodaje? Pero ¿cuál fue tu momento? Escoja uno, porque creo que puede haber varios, pero uno que consideres difícil pero nutritivo al mismo tiempo, ¿cierto? Creo que eso es más importante. Y la misma pregunta ahorita les voy a preguntar en cada uno de sus personajes, a David, a Laura y a Castro, cuál fue ese momento, ese lugar del personaje en el que se sintieron tal vez más tocados o más difícil de romper ese cerco entre la persona y el personaje, ¿cierto? Entonces, por aquí ya van a ver que se van a conectar Camilo, nuestro segundo asistente de dirección, cofundador de Rara, ¿cierto? Realizador audiovisual también y socio pues como de todos los proyectos que emprendemos. También se va a conectar David Correa, estoy esperando que entre, Nati, Nico, los que estamos acá. Algunos del equipo no se pueden conectar por temas técnicos y de señal y todo, pero obviamente les mandamos un abrazo a todo el crew, a nuestra directora de arte, Tativera, a nuestro sonido Alejandro Escobar, a Deimer, a Flap, a todo el equipo que hizo parte de la preproducción, producción y postproducción, a Julián Galvez, un abrazo muy grande, a los Mellos, a los Nadia, a José, pero hay un montón de gente que obviamente se me va a escapar, pero que saben que lo recordamos mucho y esta es una excusa para mencionarnos y tratar de vernos algunos. Y los invito nuevamente en Facebook Live. ¿Alguna pregunta sobre la dirección de fotografía, sobre la dirección? Yo le voy a preguntar a Camilo y a un par de cositas, pero los invito a que comenten. Entonces escucho a Cata, que tengo esa pregunta pendiente. ¿Cuál fue tu momento más difícil, pero nutritivo, de tu proceso?
Bueno, yo he dicho en varias entrevistas que el proceso más difícil para mí de la película fue el montaje, pero cuando me preguntas que cuál fue el más difícil en el rodaje, yo siempre recuerdo un día que tal vez no fue especial. No sé si fue especialmente difícil, o sea, tuvimos días más difíciles, yo como mencionamos ahorita en la proyección de la película, yo estuve muy enferma durante algunos momentos y el momento, pues las escenas finales de la película fueron muy difíciles, pero hubo especialmente un día en el que yo como que perdí mucho la confianza, me asusté mucho y fue el día de la persecución, el día que rodamos la persecución en las calles de Envigado, porque era una escena en donde había que coordinar muchos elementos, o sea, había que hacer pintura en vivo, teníamos una escena que era muy compleja, pues era compleja de rodar en términos de la planimetría, de la fotografía, la luz se nos estaba yendo, el sol estaba cambiando, había que coordinar como muchos elementos y me acuerdo que la U me decía como, ¿por qué me estás poniendo a correr en su vida? Maldita sea. Y como que, o sea, como que yo ese día estaba, sí, yo creo que en general todos los momentos más difíciles para mí, más que los momentos emocionales, que fueron muchos, pues, pero los momentos más difíciles para mí era cuando perdía la confianza, pues cuando sentía que no iba a ser capaz, que no iba a ser capaz de terminar de dirigir, pues, como de terminar la película, que también era la sensación del montaje, como, pucha, ¿será que no vamos a poder terminar, cierto? Como eso me parecía, a veces me pasaba, pues, porque uno cuando está dirigiendo es como el centro de un montón de cosas, de muchas preguntas, de mucha energía, y a mí me pasaba que a veces yo me sentía como abrumada, pues, por lo que estaba pasando, muy emocionada, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo. Entonces, no sé, creo que tuve varios momentos así y pues yo lo que siempre les repito es que yo fui capaz de terminar eso por ustedes, o sea, por el equipo que me rodeaba, pues por David, por Jaime, por Camilo, por ustedes, por Laura, por Elesca, por Castro. O sea, como que me levantaban y me decían, a ver, pues dale, que es que aquí todavía tenemos mucho que hacer. Porque sí creo que uno, hay ciertos momentos donde se vuelve como un nudo de nervios, un manojo de nervios, y, y creo que también ahora que lo pienso, o sea, esta era nuestra primera película y había muchas cosas difíciles como los niños, los animales, la calle, los lentes, en fin. Entonces, los días de los exteriores en Envigado eran como cada día era una locura diferente, además de que la gente se estaba enfermando, había lluvia, había mucho ruido, bueno, todo lo que había que controlar era muy complejo, entonces esos días para mí fueron como muy difíciles, pero siento que en general los momentos en donde uno pierde como la fuerza, la confianza, es cuando la cosa se pone oscura y siento que la única manera de sobrevivir a eso es tener un equipo. Gracias, Cata. Eso, o sea, ya iba a hacer la pregunta, pero creo que ese es el consejo para las directoras, ¿cierto? Las directoras y los directores que se están atreviendo a hacer esto por primera vez, pero como rodarse bien, ¿cierto? Armar un equipo. Creo que también hay una cosa que nosotros hemos encontrado y es, si bien hay unas formas de hacer, también es muy chévere entender nuestra forma de hacer, ¿cierto? No hay una única, no hay un manual, ¿cierto? Hay algunas normas que de pronto hay que seguir, pero creo que encontrarse en equipo y encontrar la forma de hacer ayuda un poco a sobresalir de ciertos problemas que se puedan enfrentar. David y Camilo son miembros de Rara. Yo les voy a hacer una pregunta que nos hace Estefanía Guerrero, que no sé si es familia mía, que nos pregunta qué sentimos desde dos puntos de vista, desde socios de la empresa que hizo una primera película y desde sus roles particulares. ¿Qué sintieron ustedes cuando se vieron la película por primera vez? David. No, yo creo que, o sea, creo que
la primera vez que uno ve un proyecto hecho y como este era el proyecto más grande que habíamos hecho como productora, creo que la ansiedad no lo deja a uno ver casi nada. Pues yo me acuerdo la primera vez que vi la película y creo que hay un proceso de ansiedad muy fuerte. Obviamente nosotros la vimos 1000 veces, ¿cierto? O sea, estuvimos involucrados pues, en todo el proceso de postproducción, entonces cuando estábamos viendo el color la veíamos, cuando estábamos viendo el sonido la veíamos, pero llegamos al punto en que se le muestra al público y la ansiedad es muy fuerte, pero es un momento brutal porque, claro, uno después de tanto tiempo de haberla visto, de tantas veces de haberla visto, uno ya no sabe qué está bien y qué está mal, uno ya no sabe si las cosas que deberían ser charras son charras y las cosas son tristes, o sea, como que uno ya deja de percibir muy bien las emociones de la película y cuando por fin se lo muestra al público, pues están esas reacciones, es un momento en que la película como que vuelve a nacer, entonces para mí fue muy bonito eso, pues es lo que más recuerdo, digamos, de esa primera proyección al público que nunca había visto nada de la película. Como ver las caras durante la proyección, yo miraba más pues como las caras de la gente que la película misma, porque muy bacano ver cómo se van conectando y cómo se van como entusiasmando durante durante toda la proyección. Bueno, buenas noches a todos los que están acá conectados. Yo creo que una de las cosas que para mí también fue muy, muy linda fue esa proyección, ese estreno que tuvimos en Cartagena, en el TAM, que es un teatro hermoso, y en el que un año atrás habíamos estado viendo el estreno de Matar a Jesús, y para todos fue muy emocionante, pues también como por la cercanía que tenemos con Laura. Y entonces como que fue muy lindo saber que un año después estábamos nosotros ahí proyectando nuestra peli. Y a mí también pues lo que me pasaba ya era que más que ver la película, yo estaba al lado justo de Cristian y adelante estaban, Cristian Tapan estaba al lado mío, adelante estaban Laura y David, y yo estaba como todo el tiempo pendiente de las reacciones de ellos, los miraba y era como que todo el tiempo ese susto y esa ansiedad, ¿cierto? Pero creo que uno de los momentos en los que de verdad sentí más escalofrío fue el momento de ver el logo de Rara, pues de nuestra productora en pantalla grande en ese teatro tan bello. Ese momento yo creo que ha sido uno de los momentos más lindos de mi vida profesional. Cata, yo creo que la autora de una obra audiovisual como esta, una obra cinematográfica como esta, creo que le puede contestar a Estefanía Guerrero también qué sintió al ver la película por primera vez. Y yo creo que, pero antes de, porque yo voy a contestar también porque para mí también fue muy emocionante. Y parte del equipo creativo de las obras, como dijo David, las ve muchas veces antes, ¿cierto? Pero verla por primera vez con la gente es, yo creo que el momento en que más sensaciones genera. Yo recuerdo también muy especialmente el estreno en Cartagena. Catalina y yo estábamos sentados juntos al lado de Laura y de David, y Catalina y yo no nos soltamos la mano ni un segundo. De los nos apretamos la mano como si estábamos saltando. ¿Cierto? Básicamente esa es como la metáfora de lo que entonces fue como que dimos un brinco al vacío después de haber planeado una cosa que no sabíamos qué era, y cuando llegamos al borde era hay que saltar. Saltamos y fue los 80 minutos que dura la película cogidos de la mano, cayendo, ¿cierto? Cayendo como la realidad de que hicimos una película, ¿cierto? Eso fue para mí lo que sentí. Cata. O sea, Jimmy dice cogidos de la mano, yo lo pienso más como yo tratando de quebrarle los dedos de la mano a Jaime, porque yo estaba muy ansiosa. Pues los que me conocen de cerca y no tan de cerca saben que ese día pues fue para mí muy, o sea, todavía lo estoy digiriendo, yo todavía no creo como todo lo que pasó, me parece impresionante, además que, o sea, todos los que estaban allá, o sea, los actores que estaban allá, que en ese momento estaban pues Lau, Eleska, Cristian, Ana, que hace de madre en la película, estaban viendo la película por primera vez, y Nati Castaño,
ahí estaba mucha gente, estaba Víctor Gaviria, estaba gente que, pues, Merce, Carlos, los de Cinefilia, o sea, como había muchas personas importantes que uno estima y que han hecho parte del proceso, estaban ahí todos y yo sinceramente estaba como en shock y pues sí, como en una ansiedad muy impresionante, lloré todo el día, lloré de toda la noche después, verlos a ellos, verse por primera vez fue muy intenso y yo creo que lo que, pues, o sea, como eso que están diciendo todos, el hecho de que uno nunca sabe qué va a pasar cuando muestra la película, uno hace un esfuerzo, pero es un salto al vacío en efecto, entonces cuando llega el momento de que el otro la reciba, uno no sabe nada, o sea, uno en realidad no tiene ni idea de qué va a pasar, entonces yo creo que es como una gran adrenalina, sí, como esos momentos donde uno ni siquiera se acuerda bien de cómo fue cada cosa, porque había tanta emoción y tanta energía que como que era difícil digerirlo, pero yo solamente sé que pues el proceso de la película en general ha sido, Cami decía, lo más emocionante que ha pasado en nuestras vidas profesionales y yo también lo creo como en mi vida personal, o sea, yo nunca me imaginé sentir estas cosas pues con la película y poderlas compartir con quienes están acá, pues, que son tal vez las personas más importantes de mi vida, entonces sí, ha sido una cosa muy fuerte. Bien. Vuelvo a Castro, Laura y David. Ese momento que les anuncié ahorita, esa pregunta que les anuncié ahorita, ese momento durante el rodaje donde se rompió esa persona para convertirse en ese personaje, ¿cierto? Como, ¿cuál fue ese momento más complejo que ustedes digan, o sea, que pasaron la raya, ¿cierto? Que fueron otra persona y que se convirtieron en Lucas, en Simón? Bueno, no, yo digo que todos los momentos para mí fueron muy importantes, hasta el casting. Ahí sí que estaba nervioso yo. Y yo creo que cada escena que se rodó, yo creo que era también muy atemorizante, por así decirlo, porque si uno hacía la primera buena, la segunda la tenía que hacer mucho mejor, entonces cada escena que uno rodaba tenía que superar a la anterior. Entonces, yo creo que cada momento sí fue muy difícil. Incluso yo, pues, lo poco que conozco a Cata, pero desde el principio, pues, que conversamos y todo eso, la verdad que era una persona como muy tranquila, muy relajada, y había momentos del rodaje en que la veía como preocupada, entonces yo como que pensaba y yo, ¿esto sí está saliendo bien o qué? Pues le entraba uno como esa duda. Cuando en los ensayos también, cuando ensayábamos todos muy full y todo eso, pero también uno pensaba como, bueno, ya después que se venga el karate, ¿qué va a pasar? ¿Cómo irá a salir todo? Entonces era como esa intriga, pues. Pero yo creo que así literal, yo creo que era en los cambios de ánimo, en los estados de ánimo que uno define que donde pues está uno va para el rodaje, uno normal, pero no, y la escena es que tienes que poner furioso o nervioso. Digo que son difíciles, pero lo digo desde mi punto de vista que no soy un novato en el cuento, entonces tener que sacar como esa rabia de por dentro, yo como la voy a pegar a Lesca, ¿sí me entiende? Yo como la voy a pegar, entonces. y cuando las amenazas y todo eso, entonces yo creo que fueron muy difíciles, pero se ponen a ver y pues la sacamos pues bien librada. Pero yo creo que el mayor fue ver la película por primera vez. Yo creo que ese es el que lo pone uno como en tela de juicio. Ya vamos a ver cómo quedó esto. Y mire para los lados a ver si la gente que está mirando, qué estará pensando. Yo creo que ese es la tela de juicio ahí, la primera vez que uno ve la película. David, ¿cuál fue ese momento?
¿Dónde te quebraste? Pues el momento más difícil fue cuando Simón llora, digo que es la última escena pues de la peli. Me acuerdo que dentro del maquillaje me hicieron primero un maquillaje ahí breve, con unos apoyones sencillos. Cuando bajamos a revisar donde Catalina dijo que no, que más aporreado. Entonces otra vez me subieron, me maquillaron, un rato estuve ahí varias horas y después entré a la pieza de Simón y tenía que sentir lo que Simón estaba sintiendo y le decía a Cata como, hey, Cata, no me vas a dejar aquí solo en esta pieza, por favor, me vas a dejar aquí, por favor, y ellos se tenían que ir, pues ellos solamente entraban, como cuadraban algunas luces y eso, y salían de la pieza y me dejaban un rato ahí. Esa fue la escena más difícil porque pues, yo no sé dónde salían las lágrimas, no tengo la menor idea, pues, es cierto, no sé dónde venía la tristeza tan grande que sentía en ese momento y sentía que Simón, pues sí, que Simón se apoderaba como del cuerpo, literal, ahí en esa pieza, esa fue la escena más difícil. Todas las veces que lo grabamos, todas las veces, fueron como 4 veces o 5, yo no sé, yo le decía a Cata, no me vas a dejar aquí solo, por favor. Esa escena, yo creo que siente la energía que desprendió en el rodaje, ¿cierto? Que el cine tiene como esa magia de absorber para después reflejar todo eso. Y para los que no han visto la escena que está hablando Simón, ahorita en el chat les dejamos el link para que adquieran la película en Movies, porque de verdad es muy conmovedora. Pero es como la escena final, como dice él, bastante bonita. Laura. Pues, como dijo Cata, también yo me enfermé mucho con el rodaje, pues fueron como varias rupturas, ¿cierto? La física fue como que yo estuve varias semanas del rodaje muy enferma y es como ahorita, como que uno no tiene libertad en un rodaje, entonces como que te recogen, te llevan, te traen, te cargan, te sientan, te acomodan, te maquillan, te peinan, te visten, te dan de comer, te llevan a la casa, te recogen y así todos los días, 30 días, entonces yo me estaba volviendo loca y además estaba muy enferma y pues como enfermedad de rodaje y así, entonces era como fue pucha, ¿no? Pues yo va que estoy haciendo esto, pero también al mismo tiempo para pensar como si yo no hago esto, pues para que la cámara, para que la luz, para que cualquier cosa, si vos no estás que te tienen que grabar, ¿cierto? Entonces era como si dejas tirada vos, pues se salvan y hacen otra escena, lo que sea, pero están perdiendo miles de millones y horas y tiempo y lo que sea, un montón de gente. Entonces ahí físicamente era como, pues puta, tengo que seguir, así el pantalón no me está sirviendo, así esté verde, así lo que sea. Y de pronto la otra fue lo mismo que dice David, como esa llorada, porque no tanto por el hecho de llorar, sino como por el saberse muy expuesto, muy expuesto. Y no importarle a uno que la cámara esté como a, no sé, 10, 20 centímetros mirándole a uno todo el llorar, ¿cierto? Entonces, pues porque mucha gente que me conoce dice como, pues puta, es que ahí no está llorando Cristina, ahí está llorando Laura, ¿cierto? Entonces, como haberme expuesto tanto, porque sí, también, como por sacar la escena y porque quedara muy chimba y por regalar un montón de vueltas o dejar también. Gracias a los tres y a todo el resto de los personajes en los papeles que interpretaron, porque realmente nos regalaron un montón de cosas y eso nosotros lo agradecemos un montón. Voy a pasar a las preguntas de la gente del Facebook Live. Ya respondimos la de Estefanía Herrero. Le voy a responder a un amigo de hace unos minutos, a Nicolás, que nos pregunta que hace unos días censuraron un mural de Ledania de una manera similar al que se ve en la película. Yo le preguntaría a Catalina,
la pregunta que le hizo Nicolás, ¿cierto? Se la transmito realmente. Nos tocó, te tocó de cierta manera ese hecho simbólico tan similar al que tú creaste a partir de también otra anécdota similar. Sí, por supuesto, o sea, no solamente el muro de Ledania que taparon en el poblado acá en Medellín, sino también el muro de Power Paola. A mí me impresionó mucho cuando pasó como en el Salón Nacional de Artistas del año pasado, Power Paola y otro artista de la ciudad de Bogotá hicieron un muro con contenido político fuerte y en el muro del Colombo Americano y o sea, lo borraron, le echaron pintura blanca y taparon todo lo que había ahí. Una cosa similar pasó con Ledania. Ledania había pintado un muro para una marca local y una vecina arbitrariamente decidió pintura blanca un muro increíble que había hecho esta artista, que además es no solamente una de los referentes de la película, sino una de las artistas urbanas pues, más importantes que ahora tenemos. Entonces, a mí me impresiona mucho esto porque la película está escrita a partir de no solamente cosas propias, sino también de muchos amigos y personas cercanas que fueron quienes me ayudaron a escribir el guión, pero siempre que aparece esta censura yo pienso en esa violencia que está en muchos gestos aparentemente triviales, pero que de triviales no tienen nada, porque echarle pintura encima a un muro es exactamente lo mismo que callar de frente a otro o silenciar de la manera como se hace en Colombia, que básicamente es la muerte en muchas oportunidades, ¿cierto? Entonces, yo siento que esa violencia simbólica a mí me impresiona, porque además esto viene de la gente de bien, de gente que se cree buena, ¿cierto? Que lo está haciendo por unas buenas razones. Entonces, me impresiona mucho cómo una persona puede silenciar a otra de esa manera, como ese comentario de, bueno, los mandamos se callan o los mandamos a callar, ¿cierto? Entonces, a mí me preocupa mucho que esa sea la manera en nuestra ciudad y en nuestro país. Y creo que justamente una de esas inquietudes es la que está reflejada pues, en la Gracias, Cata. Sigo con una pregunta de Iván Luna, colega, amigo. Saludos, Iván, a la nueva familia. La pregunta es para Catalina, de parte de Iván. ¿Qué cambiaría de película o qué escena filmarías diferente si es que hay alguna escena que consideras que debería filmarse diferente? Pregunta difícil. Eso es muy difícil de responder. Pero sí hay cosas, o sea, yo evidentemente hay cosas que cuando estábamos sobre todo montando pensaba, pues pucha, me habría gustado filmar más algo, yo ahora lo pienso, me habría gustado filmarlos mucho más a Lau y a Lesca, yo habría hecho muchas más escenas, solo de ella, solo de él, de los dos, como que hay muchas cosas que siento que todavía podíamos explorar más. Hay unas escenas, por ejemplo, de Lucas en la selva que finalmente no fueron. Y a veces yo me hago otra vez la pregunta, pucha, ¿será que sí habrían cabido? No sé, siento que son respuestas que uno no va a poder dar, pero me parece que sí hay una escena que yo nunca, no he podido hacerle el duelo del todo, y es una escena que hicimos, era la primera escena, una de las primeras escenas de la película, en donde Cristina y Simón estaban en una terraza y era una escena muy bella, como que esas escenas de ese tipo donde se construían esa relación, pues yo las añoro, ¿cierto? Y si hoy volviera a hacer la película, creo que los filmaría más, haría más material de ellos. Gracias. Y vamos con una pregunta, David Ortiz, supongo, para Catalina y Jaime. Nos pregunto entonces, ¿cómo fue conectar como personas para desarrollar la película? Y ahí yo quiero también abrirle otra vez a David y a Camilo, porque creo que la película tuvo un proceso de desarrollo, y esa palabra es importante, colectivo, ¿cierto? Si bien Cata y yo coordinamos gran parte del proceso de la película, el desarrollo, ¿cierto? Toda esa reescritura, ese pensar el proyecto y demás, de una manera de colectivo de rara.
escuchemos a Cata primero y yo creo que los tres tenemos que también algunos comentarios al respecto. ¿Cómo nos conectamos como personas para sacar esa película adelante? ¿Cómo lo sentiste tú? Bueno, arranco yo y le doy la palabra a los demás. Lo que pasa es que ya estábamos conectados como personas. Ya estábamos muy conectados como personas. Yo algo similar, ¿cierto? O sea, el rara colectivo, ¿cierto? Como ese colectivo que nosotros creamos precisamente para lograr ese objetivo. Sí, o sea, para mí yo creo que el hecho, o sea, la película solo existe por esa conexión como personas que ya había antes. Pero también a mí me gusta contar que nosotros pues con el equipo, con los actores hicimos un trabajo largo de ejercicios, de vínculo, de juegos, y a mí me gusta contar que el crew, o sea, que parte del crew, que ustedes, los que están acá, jugaron también con los actores. Entonces, los actores habían visto a David, a Camilo, a Jaime hacer el ridículo, hacer piruetas con ellos, y eso yo creo que nos daba a todos como una sensación de que estábamos haciendo juntos. Pues es que yo creo que esa es la, o sea, eso es la película, el hecho de haberla hecho juntos, como eso es lo que está ahí, pues eso es lo que básicamente sostiene el proyecto. Yo voy a responder antes de dar la palabra a Camilo y a David. Como la sensación que yo hacía frente a la pregunta, porque es muy similar a lo de Cata. Es decir, yo, por un lado, el haber hecho en colectivo, es decir, haber resuelto las dudas, o sea, tener con quién resolver ciertas dudas, eso ayuda mucho a un proceso creativo, ¿cierto? Para empezar. Y segundo, cosa que me sorprendió muchísimo, porque pues yo nunca había producido una película, mi primera película como, perdón, perros, mi primera película como productor. Pero Catalina nos invitó a todos, como al crew base, a ensayar de la misma manera que los actores, ¿cierto? Eso sin duda generó un vínculo especial en el que los actores no son una cosa que están ahí en el set nomás y solamente les habla la asistente de dirección y se mueven según un orden del día. Obviamente se seguían esos protocolos dentro del rodaje, pero era que todos habíamos pasado por lo mismo, ¿cierto? De una manera similar a lo que pasaba en Rara, y es que en Rara Catalina había producido, David había producido, Camilo había producido, yo había dirigido, ¿cierto? Todos habíamos explorado diferentes roles para entendernos y encontrar qué era lo que necesitábamos hacer como colectivo, ¿cierto? Entonces yo creo que la película un poco es el resultado de eso, ¿cierto? Entonces esa fue la unión, respondiéndole a David la pregunta, esa fue la unión que yo considero fue importante como personas para poder haber desarrollado la película. David y Camilo. Bueno, yo creo que, pues, recogiendo un poquito lo que ya mencionan Cata y Jaime, y acaba, pues, también menciono a los de Marte Rara, que en este momento no están acá conectados, pues, Andrés, Mariana, Pablo, cuando estábamos empezando con todo este asunto de querer hacer cine, pues, y en la universidad, todos siempre había como una sinergia y como un trabajo en equipo que se daba de una manera natural, y yo siempre lo he dicho, pues, cuando hablamos del asunto de qué es Rara y cómo se conformó Rara, y yo creo que lo más importante fue eso, como que nos entendimos trabajando en equipo, logramos como acoplarnos y entender las dinámicas que cada uno tiene, las fortalezas que cada uno tiene. Nos fuimos probando y hacíamos ejercicios porque nos gustaba manipularnos y hacer diferentes cosas. Entonces eso fue fluyendo como de una manera muy natural, y pues Cata es una persona muy disciplinada y muy viciosa y se puso en la tarea de escribir ese guión, y lo iba mostrando, lo íbamos conversando. Fue un trabajo, pues, que se fue haciendo en conjunto, como ya lo mencionaron, y yo creo que eso es una de las mayores fortalezas. O sea, mucha gente cuando nos preguntan quiénes somos Rara y les decimos que somos estas personas, dicen como, uff, pero son un montón de gente, y yo creo que eso también ha sido una fortaleza, porque pasan estas cosas, pues, como que unimos esa fuerza para sacar algo adelante, que fue esta película como ese primer empujonazo. Pues creo que pues más o menos
poco lo que dice Camilo, porque de todas maneras como siendo parte del colectivo y pues como haciendo parte de todo el proceso, como era muy fácil como conectarnos con la película. Mucha gente del equipo lo dijo, o sea, gente que, digamos, entró a la película ya para el rodaje, lo decía y era que lo entendíamos muy bien y fluía muy bien el rodaje. Para mucha gente fue pues como que se recuerda mucho porque el rodaje fluyó demasiado de todos los problemas que tuvimos. El rodaje fluía con mucha facilidad y sigue siendo de los rodajes que yo recuerdo como en que mejor se articularon las cosas, porque creo que todos teníamos la película muy en la cabeza porque habíamos participado desde los inicios pues en todo el proceso creativo. Entonces era muy fácil tomar una decisión en momentos de dificultad, ¿cierto? O sea, no era fácil, pero creo que todos entendíamos muy rápido las razones por las que uno u otro defendía una idea. Entonces como que las cosas avanzaban bastante bien. A mí particularmente me pasó que teníamos una preocupación como desde un principio. Sabíamos que la película se iba a relacionar mucho con los nazis, sabíamos que la película era inevitable que tuviera esa relación y estaba bien que la tuviera, pues, y la sigue teniendo. Creo que siempre, o sea, todavía cuando se habla de la ballena se habla de los nazis, cuando se habla de los nazis se habla de la ballena, pues como si tuvieran una, pues como que tiene esa relación de juventud y de arte urbano. Entonces, yo había participado en los nazis, entonces también como que tratábamos de identificar también en qué elementos necesitábamos tener nosotros, ¿cierto? O sea, también como la película tenía otras maneras de contarse y sabíamos cómo aprovecharlas, pues era como una manera también de tener siempre en la cabeza que la película tenía una identidad muy propia y que es una película que habla de esa identidad también, pues de una identidad visual. Entonces, la teníamos que mantener. Entonces, como que era algo que tenía siempre encima, ¿cierto? Bien, listo. Vamos a ir cerrando con dos preguntas y voy a juntar a los amigos que están en Facebook Live un par de preguntas muy similares. Entonces voy a traer dos preguntas. Voy a ir con la pregunta que nos hizo, nos la hizo, perdón. Bueno, ya les digo el nombre de quién la hizo, que me estoy perdiendo acá en el resumen de las preguntas, pero es sobre el proceso de casting. Nos preguntan cómo fue el proceso de casting. Entonces quisiera escuchar a Cata frente a eso y si David, Laura y Castro tienen algún comentario también sobre ese momento del casting, también para que nos lo compartan con la gente del Facebook Live. Bueno, para no alargarnos mucho, porque esta es una historia larga, decir que yo a Lau y a Castro los conocí por el casting de Matar a Jesús, porque gracias a Laura Mora, que ha sido como una madrina para esta película, ella me mostró estos dos perfiles, pues entre muchas otras personas. Yo había visto a muchos grafiteros, muralistas, a muchas distintas, también actores profesionales de la Universidad de Antioquia, en fin. Pero cuando Laura me muestra estos dos castings, yo pues me enamoré básicamente de ambos. Y luego empezamos a hacer unas pruebas pues específicas, unas para Castro y otras para Lau. Lo que fue muy loco es que yo conocí a Lesca porque Lesca es un gran amigo de la directora de arte de la peli, de Tatiana Vera. Cuando Tatiana se leyó el guión me dijo que Simón existía en la vida real y se llamaba David Escayón. Entonces cuando yo lo conozco, pues me parece que en efecto hay un Simón en la vida real. Y lo que me parece más loco es que Lau, en el momento en el que yo la empecé a llamar, a contactar, a decirle que por favor viniera a hacer casting, en ese momento Lau estaba como alejada de sus redes sociales y no me paraba muchas bolas. Yo le escribía y le rogaba que por favor viniera a hacer casting. Y el día que por fin accedió, me dijo por Instagram que listo, que iba a llegar a Carlos E. Cuando llegó a Carlos E, llegó con el ESCA. Los dos llegaron en unas bicicletas y yo no entendí nada porque los había conocido por lugares diferentes. Yo
yo les pregunté pues que cómo así, y le dije a Lesca que porque estaba allá, que yo no lo había llamado, y el Esca me dijo que no, pues me contaron que ellos ya se conocían, que tenían una amistad de hacía años, y yo me quedé como así, como muy en shock, y me acuerdo que Manuel Villa, que fue la persona que hizo el casting conmigo, me empezó así a dar codazos como Catalina, son ellos, y yo sí, acepté el milagro que estaba frente a mis ojos, evidentemente, o esa gran magia que estaba sucediendo, que evidentemente me estaba poniendo a dos personas que yo ya consideraba increíbles para el personaje y que estaban ahí los dos. Entonces yo como que empecé a nutrirme también de ellos para reescribir el guión. Lo mismo pasó con Castro cuando empezamos a hacer las pruebas. Yo empecé a reescribir el texto del guión para que fuera más cercano a ellos. Y el proceso de casting, que en general duró varios meses, casi 3 meses, terminó con pruebas en donde ellos se relacionaban entre sí. Entonces a Castro le hicimos una prueba con Lau, una prueba con el Esca, y entre Lau y el Esca hicimos varias pruebas, no solamente fue ese día, sino que hicimos varias pruebas entre ellos dos. Entonces fue como un proceso de encontrar a cada ser humano y después probarlo como con el grupo. Y así fue como fuimos como depurando el proceso de casting. Bien, y para terminar, si los chicos tienen algún comentario sobre el proceso de casting que nos quieran compartir. Si no, le quiero agradecer a Alexandra Ramírez por la pregunta del casting. Muchas gracias por estar conectada y por la pregunta. Y quisiera responder para terminar en una pregunta que es recurrente, que nos hace Juan Gómez, Karen Mirabal y Andrés Ordóñez. El por qué el nombre Los Días de la Ballena, qué significan las ballenas, y una parte de la pregunta que nos hace Karen Mirabal, que tengo que hacer la cuña y mencionar a nuestro socio Andrés Arias, porque pregunta ¿por qué no Los Días del Perro? Que fue una conversación, sin mentirles, que surgió en algún momento dentro del proceso creativo en Rara. Entonces, ¿qué significan las ballenas? ¿Por qué el nombre? Y quiero que profundicemos para terminar en Karen, que nos pregunta ¿por qué no Los Días del Perro? Bueno, un saludo especial a Bolsita de Papel. Bolsi, no se llama Los Días del Perro porque es un spoiler. Y ya. No, fue una gran conversación en Rara, pero en realidad en Los Días de la Ballena, o sea, la idea de la ballena viene de un interés mío que surgió en conversación con varios de los de Rara, en poner como un elemento poético en la película que estuviera fuera de la narración más convencional que tiene el resto de la historia. Queríamos que hubiera como un elemento que fuera más para el espectador, ¿cierto? Que el espectador descifrara qué hay ahí. Entonces también el elemento de la ballena llegó como de muchas formas, ese símbolo de un animal que migra, de un animal que es el más grande del mundo pero come plancton, que no es violento, que es mamá, que además es como el animal más grande que puede tapar cualquier cosa y al mismo tiempo traer ese símbolo a una ciudad como la nuestra en donde nunca va a haber una ballena. Que estuviera en el río Medellín, que como me dicen los españoles cuando se ve la película, que es un caño, que no es un río exactamente ni siquiera. Entonces, como traer ese elemento que para mí las ballenas son como un ser casi que mitológico, o sea, es casi imposible creer que eso existe, y traerlo a una ciudad como la nuestra generaba un choque interesante y simbólico que pues era muy interesante, no solo para mí, sino también para Rara, pues como que lo discutimos un montón. Y yo creo que ese componente poético pues se relaciona también con esa dimensión que creo que le termina a dar el espectador, porque yo he leído muchas interpretaciones de las ballenas y me parecen muy válidas, pero para mí también tenía esta forma de entenderlo de esto que es enorme, que es innegable, que es imposible de no ver y que sin embargo la ciudad ignora. Entonces, traer como ese elemento muy bello, muy
como que sublime, que es como la ballena, y traerlo a Medellín, a un contexto duro, complejo, me parecía que generaba como una suma interesante y que le planteaba al espectador también una pregunta que siento que sigue siendo muy válida para que cada quien se la responda. Sí, y yo complemento algo y es una metáfora que los que no han visto la película pues no la vamos a conversar acá, pero sería interesante que se vayan a ver la película, que vayan a Movies, vean la película para entender un poco más esa metáfora visual que Catalina crea a partir de las ballenas y cómo capitulan de cierta manera la película. Entonces yo creo que eso es también una cosa muy bonita que tiene la película. Bueno, yo creo que ha sido un encuentro muy bonito, ¿cierto? Yo estoy muy contento de verlos, Laura, David, Castro, a Camilo y a David, que a pesar de la cercanía tampoco hablamos todos los días y no nos vemos, ¿cierto? Qué bueno verlos y gracias a todos los que se conectaron al Facebook Live. Gracias, quiero agradecer especialmente porque ahorita hablamos de la gente que hizo parte de la película y la construcción colectiva y quería mencionar a Matlock porque también ellos entraron en un momento y fueron sumamente respetuosos en nuestra forma de hacer, en darnos mucho conocimiento, pero también dejarnos compartirles de nuestro quehacer y nuestra forma de ver el cine y haber logrado como una familia mucho más grande, a Consu, a Jacobo en Cali, ¿cierto? Que también nos acompañó en la promoción de la película, muchísima gente, a muchos amigos que hay conectados, a Diana Montenegro, a Iván, a Diana, un abrazo para todos y yo creo que nada, yo creo que despidámonos todos, un saludito, Castro, David. Chao, Muchas gracias. Bueno para todos. Qué belleza. Fue un momento bello. Y mucha fuerza en estos días. Y bueno, nada, importante decir del cine. Jimmy, recordarles que, Sí. que no solo que pueden ver la película en Movies, que está para alquilar, Sí, para comprar, y también para recomendar. Si les gusta la película, ayúdennos a que llegue a más gente. Exacto. En el link, como les mencioné ahorita, van a estar pues en los comentarios va a estar el link para comprar la película. Y vamos a tener pues como unas novedades más adelante, entonces por favor recomiéndela, los que no se la han visto pues que se la vean, los que se la han visto recomiéndela si consideran o repítenla, listo, y muchas gracias. Todo bien. Chao. Chao, gracias. Un abrazo para todos. Se cuidan. Cuídense mucho. Gracias. Eso, Chao. eso. Ya. Chao. Chao.